el ayuntamiento tiene que ponerse de acuerdo con los turisteros y el ayuntamiento, por clasista y discriminatorio que se escuche mi comentario, tiene que decirle que no a los motociclistas. No pueden llegar en esas cantidades, porque además tienen una forma de comportarse, voy a decirlo con todas sus letras, yo también manejo una moto, pero tiene una forma de comportarse bastante estúpida. Andrés fue víctima de un atentado, criminales dispararon en contra de su camioneta, él afortunadamente no se encontraba a bordo del vehículo, había descendido 30 metros antes, pero sí su hermano en el asiento del copiloto y su chofer, su colaborador Noé, manejando esta camioneta. Lamentablemente Noé perdió la vida. Es Xochitl siendo Xochitl, ¿no? Hace algo y luego se echa para atrás. Lo vimos, por ejemplo, cuando salió a felicitar a Milei cuando gana en Argentina y después dijo, bueno, es que no es como tal que lo felicite, ¿no? Luego lo mismo en yo nunca trabajaría con Alito, Alito te necesitamos, por supuesto, ¿no? Y ahorita, en esta misma fotografía que de inmediato Felipe Calderón postea y dice, oh, mi admirada Xochitl Gálvez, en donde dice, no, yo no admiro a Felipe Calderón, ¿no? Y entonces se trata de echar para atrás una vez más. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende del momento en el que le den play a esta grabación, a esta edición de Panorama 360. Un gusto que nos acompañen y, por supuesto, un honor para mí presentar a quienes compartimos esta mesa de opinión. Nuestra colega Michelle Onofre, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Héctor Raúl. Siempre un gusto poder estar aquí en la mesa de Panorama y, por supuesto, estar muy pendiente de todos los comentarios que también nos hace la gente que sigue esta emisión. Muchas gracias, doctora. Y, por supuesto, también mi compañero amigo Pedro Tonantzin. Un placer estar con ustedes y con la profesora y investigadora de la Universidad del Estado de Morelos, que por supuesto enriquece esta mesa de debate. Enriquecida con todos los comentarios de periodistas con tanta experiencia. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues agradecer también que nos hagan el favor de compartir, también de opinar pues en las redes sociales de Panorama 360. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Y también desde acá, como siempre hemos dicho acá, el saludo, nuestro afecto a Juan Antonio Ayala. Le estamos esperando, aquí está su espacio, estamos ansiosos de seguir escuchando sus opiniones, así que a Juan Antonio un saludo hasta su casa donde se encuentra en recuperación. Y bueno, pues pasemos a los temas. Me parece que uno de los temas importantes de esta semana en el estado de Morelos fue, no podemos dejar de tocarlo por lo que implica el atentado en contra de nuestro compañero, nuestro colega y amigo Andrés Salas, director del portal de noticias de Cuautla, allá en la zona oriente del estado, uno de los portales con más éxito, más influyentes en el estado, pero particularmente en la zona oriente, en el municipio de Cuautla. Andrés fue víctima de un atentado, criminales dispararon en contra de su camioneta, él afortunadamente no se encontraba a bordo del vehículo, había descendido 30 metros antes, pero sí su hermano en el asiento del copiloto y su chofer, su colaborador Noé, manejando esta camioneta. Lamentablemente Noé perdió la vida y bueno, platiquemos de este tema que lo pongo en la mesa, pues no deja de ser, independientemente de lo que arrojen las investigaciones, pues un atentado, un crimen en contra de un periodista, de una persona que ejerce periodismo, que informa, en este caso, a la sociedad morelense y que pues fue víctima de este crimen. No sé quién gusta tomar la palabra. Yo lo que quisiera poner sobre la mesa es que sin duda muchas personas de la sociedad, de todos los sectores, de todo el tipo de ocupaciones han pues sufrido la violencia. ¿Por qué tendría que ser especial el hecho de que un comunicador o un periodista pues sea blanco de la delincuencia? Porque se calla con ello, se cierra la posibilidad de que la sociedad tenga el derecho a estar informada, a lo que ocurre, saber tomar decisiones a partir de la información que le puede aportar un reportero. Y la finalidad de un atentado contra un reportero, contra un periodista o un comunicador, siempre va a ser la misma, silenciar. Y eso es lo que ha ocurrido en la región oriente a partir de este atentado. Hay un acuerdo incluso de los compañeros que cubren notas de violencia, que cubren lo que está ocurriendo en la ciudad de Cuautla desde hace ya varios meses, pues puede inmediato pues guardar silencio y evitar cubrir este tipo de información.
Me parece que ese es el punto primordial. Hace unas semanas hablábamos de si existía o no ataques a la libertad de expresión a partir de ciertos asuntos que se dieron en el contexto nacional. Me parece que lo que es realmente que nos tiene que llamar la atención es justo este tipo de casos, ¿no? Estos hechos que se van registrando en distintos municipios del país. Estaba viendo las cifras de la UNESCO y pues es increíble pensar que puede haber ataques a 38 periodistas. Estamos hablando en 32 estados, ¿no? Entonces, es muy alarmante porque no bajan las cifras. Al contrario, si nosotros hacemos un comparativo en estas mismas cifras de UNESCO de lo que representó el 2023 en comparación con 2022 o 2021, se incrementó. Entonces, eso quiere decir que ya tienes una ley que protege, se supone, a periodistas. Ya tienes mecanismos a nivel nacional y también a nivel estatal que tendrían que estar brindando esa protección. Y de todas formas, se siguen dando este tipo de hechos. Ya había pasado, por ejemplo, en el caso también de Baja California, ¿no? En donde después de que se tenía mecanismo de protección, de todas formas, desafortunadamente, pues existió un homicidio, ¿no? Entonces, quiere decir que algo no está funcionando. Y si nos vamos al tema de procuración de justicia, la Fiscalía Especializada lleva también ya muchos años operando. Desde el 2012, los reportes le arrojaban a esa fiscalía que había problemas. Uno, crimen organizado, ¿no? Que el crimen organizado, pues entonces ponía en una situación más vulnerable a los periodistas. Dos, mismos servidores públicos. Este es un asunto reprobable. No puede ser que la mayor cantidad de amenazas vengan precisamente de servidores públicos. El 80%. Es terrible. El 80%. No podría entonces, no podemos hablar que estamos en un Estado de Derecho cuando hay servidores públicos infieles a su función. Entonces, Claro. creo que definitivamente pues, se tiene que valorar todo esto porque los efectos, y la misma Fiscalía los tiene identificados, están en el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Cuál es el efecto? Pues que el periodista se tiene que retirar, que tiene que buscar incluso hasta un cambio de identidad, que no puede seguirse dedicando a la actividad periodística. Le destruyen la vida como la conoces hasta ese momento. Que quedas en la zozobra, que estás todo el tiempo con el miedo de qué vas a publicar y entonces viene lo que decíamos el otro día de la autocensura, ¿no? Ya termino por no publicar. Y los más afectados, en lo que decía al principio, El pues derecho a la son información. precisamente las personas que nos están siguiendo, ¿no? Que dejan de tener portales, que dejan de tener medios de comunicación, porque pues de plano no se puede ejercer el periodismo. Por supuesto, en el caso de Andrés, lo que hemos platicado con él y lo que como gremio pensamos es que era evidentemente o innegablemente un ataque en contra de Andrés Salas. Por fortuna no lo matan, pero le han destruido la vida, digamos, en términos de cómo la conoce hasta el momento, ¿no? Su rutina, su forma de trabajar, de salir todos los días, de reportear, de hacer esas transmisiones de eventos de violencia en vivo y mantener informada así a la sociedad, pues prácticamente eso lo va a dejar de hacer, al menos durante un tiempo, por el tema de su seguridad. Y ahora que toca, doctora, este tema de la protección, que ha quedado, me parece, explicado por qué, ¿no? Pedro lo ha dicho también, hay que tener mecanismos, son necesarios mecanismos especiales, extraordinarios para proteger la vida y la integridad de los periodistas. Surgió este mecanismo federal de protección a periodistas. Hay una historia de cómo surge primero en Morelos una especie de acuerdo entre reporteros para protegerse en el contexto de violencia de aquella década, ¿no? Los reporteros que salían a cubrir esos hechos de violencia y que no había ni un protocolo ni nada por hacerlo. Pero algo que hay que decir es que este protocolo federal, este mecanismo federal, pues ha dejado mucho que desear en varios términos. O sea, si bien es lo mejor que existe, ha dejado mucho que desear. Para Es poner muy perfectible. el ejemplo más reciente. Demasiado. Andrés formaba perfectible. parte de este mecanismo, forma parte del mecanismo federal de protección a periodistas por amenazas previas en años anteriores que había recibido, no del crimen organizado, pero sí amenazas que había recibido. Y para quienes no lo sepan, parte del mecanismo federal, cuando te incluyen, una de las vertientes es darte una tecnología que te permite estar en contacto con las autoridades en casos de emergencia, un botón de pánico. Andrés y otros periodistas víctimas de la violencia en el norte del país que tenían este mecanismo recurren a él en una situación de emergencia y a Andrés le contestaron en media hora. O sea, en media hora los criminales ya incluso podían haber estado en otro estado, ¿no? Creo que es muy perfectible este ejercicio. Ha habido mucho debate en torno a cómo proteger, cómo garantizar la vida de los periodistas, pero ha dejado mucho que desear en términos de la realidad. Y también hay que decirlo que también hay un problema de transparencia en este mecanismo federal, porque nos decían a nosotros que
había, en el caso de Morelos, 2 personas que estaban bajo protección. Nosotros no les pedimos el nombre, les pedimos que nos dijeran... Como parte del mecanismo Como parte del federal. mecanismo federal, con asignados guardias de custodia, o sea, 2 personas que tenían Custodiadas. asignadas patrullas y que tenían asignados personal para su protección. Nosotros nos volteamos a ver y dijimos, ¿y quién? Díganos quién. El mecanismo se hace para los periodistas de a pie, porque los dueños de los medios generalmente, bueno, pues tienen el suficiente dinero, primero para contratar seguridad y 2, como para salir de una situación de riesgo, tomar un boleto de avión a Madrid y salir del riesgo en ese momento. Los periodistas no tenemos esa posibilidad y al no tener esa posibilidad económica de poder salvaguardar nuestra vida, lo que se instrumentó fue este mecanismo que tendría como propósito, primero, proteger a la persona, resguardarla y evitar que se concrete un atentado en su contra. No ocurre así. Hay una larga lista de personas que reciben o se les han asignado estas escoltas. Muchos de ellos no sabemos quiénes son. Insisto, en el caso de Morelos hay dos personas que hasta la fecha no sabemos quiénes son. Entonces hay esa falta de transparencia y nosotros decíamos, bueno, nosotros como mecanismo local tendríamos que estar enterados de quiénes están recurriendo, por lo menos al mecanismo federal, a quién se le están dando los beneficios, porque llega un momento en el que nos dicen, se gastaron 50 millones en proteger a los periodistas. Perdón, en el caso de Morelos no es así. En el caso de Morelos, el mecanismo federal no puede decir que está gastando una millonada ese recurso en proteger a los periodistas, porque nosotros desde aquí le hemos dicho en varias ocasiones, incluso a los representantes que han venido, que no reconocemos a ningún periodista que se le haya otorgado una escolta o que se le haya otorgado un solo beneficio para poder salvaguardar su vida, salvo lo que ha ocurrido en esta ocasión con Andrés Salas en Cuautla, donde sí reconocemos que es un periodista y reconocemos que bueno, pues que hay una situación de riesgo, porque mucho de lo que está ocurriendo en ese mecanismo, y eso hay que decirlo con todas sus letras, son empresarios que por no pagar su escolta, por no pagar su seguridad, lo que hacen es recurrir al mecanismo y se les otorga la escolta de manera gratuita. Meten hasta amparos, licencias, hacen ahí una serie de situaciones para que se les otorguen esas escoltas. Y eso me parece a mí negativo, se los hemos dicho, tenemos que opinar, tenemos que tener voto y tenemos que decir, ese señor no es periodista, no tienes por qué darle protección. Y a nombre de los periodistas se ejerce un gasto. Esa es una de las situaciones que me parece que debería de transparentarse. En el ámbito estatal hay muchas cosas que son perfectibles y solamente para decirlo de manera rápida, como bien decías, en 1910 aproximadamente. No, 2010. 2010, corrijo. Ya nos fuimos hasta el tiempo de la revolución. Allá En inició el todo esto. 2010 aproximadamente, casi llevábamos un año y medio Cobertura de violencia. las situaciones de violencia en el Estado, a partir de el Operativo de Beltrán Leiva. Capturado Beltrán Leiva, y en ese contexto hubo una amenaza grave en Jutepec. Se colocó una manta donde se amenazaba directamente a todos los reporteros. Yo estuve ahí, estuve acompañado de Alejandro Peruzzi, quien cubre en ese entonces solamente para el periódico La Unión de Morelos. Se nos acercó un personaje que nos dijo, yo soy el tío de la Barbie, soy el charro, no sé, nos dijo su apodo. Nosotros, qué buena onda, ¿no? Mucho gusto. Mucho gusto. No se preocupe, nosotros lo vamos a resolver, no somos nosotros. Ahí quedó. Nosotros lo comentamos con los compañeros, lo que estaba ocurriendo, la manta que apareció, y decidimos conformar un mecanismo. Cuando nosotros nos dicen, es que el mecanismo, nosotros tuvimos que instrumentar nuestro propio mecanismo, y a partir de nuestro propio mecanismo de qué íbamos a hacer en caso de una amenaza, Protocolo. y instrumentar nuestro propio protocolo, tanto de sacar a compañeros de zonas de riesgo, de ver qué es lo que íbamos a hacer. Bueno, a partir de eso, Marcela Turati hace un ejercicio periodístico que logra integrarse en un libro. En ese libro se da a conocer el esfuerzo que hacemos los periodistas desde Morelos
para poder evitar caer en una zona de silencio. Ese era el propósito fundamental, que no nos silenciaran y poder continuar ofreciendo información a la sociedad. ¿Qué ocurre ahí? El problema es que a alguien se le ocurrió la genial idea de meternos a defensores de derechos humanos y periodistas. Y perdón, pero con todo el respeto, no es lo mismo. Nosotros no estamos haciendo una actividad porque tenemos vocación, pero no la hacemos de manera sin fines de lucro. Altruista. Nosotros sí Claro. ejercemos Es profesional. una profesión Claro. en la cual recibimos una remuneración. Nuestros medios no nos dan la seguridad que se requiere en algunas ocasiones porque el Estado tiene el monopolio, porque no nos puede decir el medio, ten un arma para que te defiendas, porque la Constitución no lo prohíbe, el monopolio de la seguridad lo tiene el La Estado. fuerza pública. Y entonces, bueno, pues el Estado, que es el responsable, le pedimos a través de este mecanismo que se haga responsable. Pero alguien Oye, tuvo... pero que ahí digo, tampoco podemos como dejar de lado que sí se requiere que muchos medios de comunicación pues empiecen por lo básico, ¿no? Que es primero reconocerte como trabajador, Seguridad darte social. prestaciones, seguridad claro. social, transporte, ¿no? Porque pues digo, ahí también hay un faltante que ya desde hace muchos años cada uno pues tendremos que ir Y el trabajando presidente mucho lo, en lo- ese lo- sentido, ¿no? lo dijo bien, creo que al principio de su sexenio. O sea, el problema no es con ustedes, el problema es con los dueños, ¿no? Y dice, porque ustedes ni siquiera reciben las prestaciones de ley. Oye, yo para- creo doloroso, que pero en cierto. este caso específico sí veo como dos cosas importantes de resaltar. Primero que es evidente que el mecanismo falló, porque pues se concreta... Como ha fallado en un otros ataque. casos del país donde sí han Exacto, sido asesinados ¿no? periodistas que formaban parte del mecanismo Por criminal. supuesto. En varios, Y lo muchos, segundo muchos. que no puede ser es que se tenga que solicitar que el asunto se atraiga por la FGR porque per se Justo iba a preguntar ese tendría que tema. haber ocurrido. Lo malo o lo grave de todo esto, por supuesto que son los crímenes, pero me parece que lo delicado o lo que permite que esto continúe es la impunidad. Es decir, ya Así es. hubo un atentado contra un periodista, pero quienes atentaron, quienes asesinaron, siguen libres. Y eso da el ejemplo social de que matar a un periodista, pues prácticamente no tiene un costo ni político ni penal para quien lo ejecuta, para quien lo ordena. Se está pidiendo en Justo. este caso que la FGR lo traiga porque no hay confianza, en este caso particular de Andrés, en el ejercicio de justicia de la Fiscalía encabezada por Uriel Carmona. Precisamente ese es el tercer punto que la misma Fiscalía tiene identificado, ¿no? Decía servidores públicos que están involucrados, crimen organizado y el tercero la impunidad. Entonces sí, pues se tendría que abatir. Me parece que justo la Fiscalía, para que pueda investigar, se supone que tienes que ser una persona que trabaja en medios de comunicación o en su caso que el motivo por el que se atenta está relacionado con temas de libertad de expresión, porque pues hoy tampoco podremos obviar precisamente que pueda haber trabajadores que están en portales de internet, ¿no? Que no constituyen como tal los medios tradicionales de comunicación. Entonces, por supuesto que el caso de inmediato tendría que haber sido tomado por la Fiscalía, más si tiene el antecedente de que cuenta con un mecanismo. Entonces no se puede obviar y decir, no, pues no se trata, como ellos no ejercían como tal el periodismo, entonces se tiene que exceptuar, ¿no? Sí lo tiene que retomar, ojalá que pues en su momento veamos investigaciones claras. Desafortunadamente pues el tema de impunidad no es solo en asuntos de periodistas y defensores de derechos humanos, ¿no? Sino que es Es parejo. La Fiscalía de En Morelos todo. tiene el 99.9%, no, 99% de impunidad. Imagínate. Hay un dato pues grave, ¿no? Cuando todavía trabajaba todos los días, ahora que Trabaja solamente menos. trabaja 3 veces a la semana, pues me imagino que debe de ser mucho más alto. qué terrible. Pues es el asunto que vivimos esta semana como gremio. Desde acá nuestra solidaridad con Andrés Salas, supuesto. que ayer se leyó un comunicado, un pronunciamiento por parte de periodistas del gremio, los colegas, las colegas acá en el estado de Morelos, con dos exigencias principales. Uno, por supuesto, justicia, que quienes atentaron contra Andrés y su equipo, su hermano, sean encontrados, sean castigados, sean llevados ante la justicia, de haberlos quienes o los autores intelectuales que ordenaron este crimen también. Pero la segunda demanda, me parece que igual de importante, es que se le garantice la seguridad, la integridad a Andrés, ¿no? Que se encuentra en este momento todavía en Morelos, para que pues no se concluya este atentado, este intento de homicidio que ocurrió en su contra. Entonces, desde acá, pues nuestra solidaridad con Andrés y con los colegas que han sido víctimas y quienes ejercen bajo condiciones de mucho riesgo esta profesión. Solamente agregar que quien pierde es la sociedad
hay que decir que ya la zona sur de Jojutla y los municipios que están prácticamente colindantes con el estado de Guerrero, no se hace periodismo en el que se cubran notas de violencia desde hace ya varios años. Hubo varios incidentes con las compañeras, sobre todo porque casi el 90% de quienes hacen o ejercen periodismo en la zona sur son mujeres. Y en el caso de Cuautla está esta determinación. Son pocos los que lo hacen, quienes venían haciendo esta labor de cubrir las notas de riesgo eran pocos, y ahora, bueno, seguramente serán, pues, de momento tomaron la determinación de no cubrir, y pues seguramente si esto no se resuelve, como bien lo dices, si prevalece la impunidad, pues seguramente será otra zona de silencio que habrá que añadirle al estado de Morelos, y solamente la zona metropolitana es donde se ejerce este tipo de periodismo, donde, insisto, la finalidad es que la gente conozca el entorno en el que vive y tome decisiones en función de ello. Si no conoce qué es lo que está pasando, pues puede estar en un grave problema de desinformación, por supuesto, no tomar las decisiones correctas para poder vivir en ese entorno que pues cada vez es más violento. Y tiene que ver el siguiente tema con este asunto de informar, de por qué las personas deben estar informadas y por qué es un derecho a la información. Pasó recientemente, estamos en época de carnavales, en Morelos se distingue mucho la parte turística por los carnavales históricos en esta entidad. Lamentablemente ocurrió un hecho que no es la primera vez en Tepoztlán, ¿no? Sobresaturación, un número de visitantes que excede las capacidades físicas incluso del propio municipio, de este pueblo mágico, primer pueblo mágico de Morelos, y las imágenes, quienes las pudieron ver, son contundentes, ¿no? Ríos de gente. O quienes estuvimos ahí, que fue quienes estuvieron ahí. Caótico. Y ahorita hablábamos del ¿Estabas tema. en la cobertura o fuiste a disfrutar del pueblo mágico? No, pues no, no podías caminar. Literalmente había ocasiones en las que el tráfico de la gente que caminaba sobre la calle se detenía. Y ahí te tenías que chutar 3, 4 minutos hasta que empezaba a avanzar. Yo creo que fue completamente desastroso para quienes llevaban familias, porque iban niños, y era complicadísimo caminar con los niños. Por supuesto, no disfrutaron nada de lo que ofrece este bellísimo municipio de Tepoztlán, porque no se podía ni siquiera caminar. La gente prácticamente te rozaba rostro con rostro, era complicadísimo. Los puestos estaban colocados sobre la calle, los puestos de comida. El riesgo de un accidente era altísimo. Pero bueno, pues en esas condiciones, yo creo que el ayuntamiento no puede decir que no tiene responsabilidad, la tiene, y las comparsas que entiendo, o los mayordomos, más bien dicho, que son los que organizan en cada barrio, bueno, pues tendrían que ponerse de acuerdo con el ayuntamiento para garantizar primero la protección civil de quienes van a llegar a este evento. El ayuntamiento tiene que ponerse de acuerdo con los turisteros, y el ayuntamiento, por clasista y discriminatorio que se escuche mi comentario, tiene que decirle que no a los motociclistas. No pueden llegar en esas cantidades, porque además tienen una forma de comportarse, voy a decirlo con todas sus letras, yo también manejo una moto, pero tiene una forma de comportarse bastante estúpida, bastante caótica. Los han corrido de Acapulco, los han corrido de Guanajuato, los han corrido de Valle de Bravo. ¿Por qué? Pues porque concluyen que primero no son negocio. Llegan a un Oxxo, se surten de chatarra, se surten de cerveza y te orinan y defecan en toda la ciudad. No pagan hoteles, duermen en la calle. Y eso es lo que ocurrió. Tenían una gran cantidad de personas que estaban comiendo, bebiendo, orinando, defecando en la calle, en el municipio de Tepoztlán, que no fue ninguna derrama económica, porque, insisto, algunos incluso hasta se traen desde otras tiendas, ya vienen con sus productos, y pues solamente llegan ahí a generar basura, a tirar todo lo que comen. Bueno, yo creo que sí puede ser un poquito discriminatorio o generalizar, mucho. ¿no? Discriminatorio, ya los han corrido de otros lugares, generalizar me parece sobre que no los es un negocio que le motociclistas. aporte, y Yecapixtla lo acaba de cancelar incluso. Es que además el impedir el libre tránsito consagrado en la Constitución está muy complicado, ¿no? ¿Cómo le haces para empezar a restringir esos derechos?
Lo han intentado incluso pues en términos hasta de la circulación, ¿no? Por el tema de los permisos y demás, por lo que implica a lo mejor Por la ejemplo, incidencia delictiva, pero pues sí está ahí. Pero como no para es, no, escarbar y es, no es un escarbar. tema el que en cada, no sé si en cada carnaval, pero en muchos de los carnavales de Morelos y del país, que se organizan en conjunto la sociedad con los ayuntamientos principalmente, haya hechos de violencia, que los ayuntamientos tengan que disponer de una cantidad importante de policías para garantizar la seguridad. A ver, yo no voy a hacer un comentario políticamente incorrecto en contra de los carnavales, pero no hay un punto en el que ya se rebasó la cultura, la tradición de lo que implica la razón de ser de un carnaval, que es fomentar el comercio local, el consumo local, presentarle al mundo tus bellezas, tus bondades. De pronto, en un tema principalmente de alcohol y violencia, que de pronto decías ya no fue rentable, ya no es sostenible, ya la balanza ya está más cargada hacia el riesgo que implica por la cantidad de gente, por el consumo de alcohol, por la violencia, frente a lo que se buscaría con un carnaval. Es decir, y lo planteo así de fuerte o de radical, ¿es momento de suspender los carnavales? Me parece que has dado con un punto clave que tiene que ver con la venta de alcohol, ¿no? Que pues es a raudales ahí además. ¿Ese es el problema? O sea, es un problema que ahí pues surge. Además hablemos de Tepoztlán como la segunda, ya una vez pues se perdió el título de pueblo mágico, ¿no? Que el mismo descriptivo que tiene el gobierno federal pues habla justo de todas estas características que tú mencionas, ¿no? Que representa un pueblo mágico, lugares con encanto, lugares para poder acudir en familia, ¿no? Que tienen cierto misterio, misticismo, como por supuesto encuadra ahí Tepoztlán, pero que en su momento pues ya se había dicho, oye, no puedes vender tanto alcohol, ¿no? No puede haber esa falta de regulación y que además pues todo depende de pronto de cómo pues entre los mismos pobladores se ponen de acuerdo para decir por aquí se puede transitar, por aquí no, estos puestos se pueden poner, estos no. Me parece que Tepoztlán tiene que poner mucha atención porque se ha relajado demasiado en los últimos años, ¿no? Pensando que tienen ya el nombramiento, ahora pues tenemos 4 pueblos mágicos aquí en el estado de Morelos y entonces se relajan y pues hay hasta algunas medidas, ¿no? Algo muy básico, el tema de los estacionamientos que antes tenía un tope, un tope de cobro, ahora cada Se quien pusieron de cobra lo que acuerdo quiere. los prestadores de este servicio para fijarlo en 200 pesos. Un auto y siendo una moto. Yo nada más fui por unas horas y me cobraron mis 100 pesitos. No, yo creo que sí, efectivamente, tiene que haber un cambio y no tiene por qué suspenderse. Yo creo que lo que ocurrió, justamente la suspensión del carnaval en Tepoztlán, es algo que no debió haber ocurrido, porque la gente iba a eso. Pero habla de la estulticia, por decir de forma decente, del ayuntamiento y de los organizadores de este evento. ¿Por qué? Me parece que es un ejemplo demasiado grande, por decirlo. En Brasil tienen un sambódromo. ¿Por qué lo tienen? Pues para ordenar, justamente, porque era mucha gente la que se reunía. No dudo que fue un carnaval que nació como el de Tepoztlán, en un pueblito, en una pequeña calle. Bueno, pues llegó un momento en que eran muchísimos y dijeron, vamos a ponerle orden a esto. Y entonces se hace una pista por sobre donde van circulando los carros alegóricos, los danzantes, los bailarines de todas las comparsas que participan, no sé cómo le digan allá. Sí, es un problema logístico, definitivamente, lo que también ocurrió en Tepoztlán. Y entonces lo que tienen que hacer en Tepoztlán es eso. Para empezar, los comerciantes. Esta negativa, me parece que hasta irracional, de no querer aceptar la reubicación. No pueden seguir ahí. Ese es un día, Dios no lo quiera, va a ocurrir una desgracia en ese mercado, por la forma en la que opera, porque está en un lugar inadecuado. Además, tapan lo más bello que tienen, que es esta panorámica bellísima de la iglesia, del contorno de estos edificios que fueron construidos prácticamente hace más de 500 años. Lo tapan. Y no de cerro atrás, como tal. ¿Sí? Entonces me parece que eso ya desde hace mucho debió haber sido resuelto. Tienen que liberarlo, tienen ya el nuevo mercado construido, pasarse a ese punto, y cuando son estos eventos extraordinarios, el ayuntamiento decirles, la comida se va a instalar hasta tal calle y la gente tiene que ir a comer. Claro. Tiene que ir a comer hasta ese lugar, tiene que haber los baños suficientes, porque la gente estaba verdaderamente sufriendo porque no había agua o comida suficiente para sentarse, para llegar a un lugar y sentarse. No había baños,
no había ni siquiera un lugar donde, si no había posibilidades de caminar, no había ni siquiera posibilidades de sentarse a tomar un descanso en la calle. Era muy complicado, yo diría, nadie disfrutó así, se suspendió el carnaval y bueno, todos salieron perdiendo. Yo insisto, el tema de las motos, tienen que ponerle mucho cuidado. Yo decía el tema del derecho a la información porque para cerrar este tema, pasar al siguiente, hubo un momento en que de plano el ayuntamiento tuvo que informar o intentó informarle al país, a los turistas, que ya no llegaran a Tepoztlán. Y me parece que no lo hizo por los canales adecuados. No hubo la información o la difusión suficiente. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento, me parece, no tuvo los canales, los lazos de comunicación eficientes para que le dijera a la sociedad, ya no vengan, ya no pasen de Tres Marías. Lo hizo a partir de las 2 de la tarde. O sea que tampoco lo hizo desde un día anterior o en la mañana. La gente llegó desde las 8 de la mañana, se estacionó. Había, como para que entendamos quienes conocen el municipio de Tepoztlán, prácticamente 3 kilómetros de autobuses estacionados antes de entrar al municipio de Tepoztlán. Es decir, desde la curva, que es digamos que un punto de referencia para entrar al municipio de Tepoztlán por la carretera libre que va de Cuernavaca hacia este municipio, desde ese punto había autobuses estacionados que bajaron con personas que venían, que habían contratado un servicio de turismo de estos excursiones, sí, en el que les ofrecían como parte de este paseo ver la danza del chinelo. No lo vieron, no disfrutaron del municipio y bueno, pues todo fue un verdadero caos. Pues para ir cerrando el programa, el siguiente tema, pues ya habíamos platicado de las reformas planteadas por el presidente, ¿no? En el último tramo de su administración, pero pues ahora vamos a platicar, si les parece, de este particular que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial, que pasa, y lo más mediático ha sido la forma en la que pretenden designar, o se pretende a través de esta propuesta designar a los integrantes del Poder Judicial, a los magistrados, que aquí ya se ha planteado algunas opiniones. Doctora Michelle ha estado a favor de que, o por lo menos ha planteado puntos de que sí es importante modificar la forma en la que se eligen a los integrantes del Poder Judicial, los magistrados y magistradas. En que se requiere una reforma al Poder Judicial, ¿no? Esta que plantea el presidente y que forma parte de estos 20 puntos, ¿no?, que tienen en su conjunto. Pero quizás ha sido la más polémica. Habla, por ejemplo, acerca de la disminución de los ministros, que se vayan de 11 a 9, que el próximo año hay una elección extraordinaria, es decir, en 2025 que se pueda renovar prácticamente el Poder Judicial, hablando de magistrados, jueces y también los ministros de la Corte. Ahí sí aplicarían los que en este momento ya tienen alguno de estos puestos, ¿no? O sea, podrían salir a competir, vaya, para que la gente vote por ellos. Creo que la desaparición de las salas, por ejemplo, también tratan de que haya una mayor transparencia, aunque pues las sesiones de la Corte son transmitidas, pero bueno, dicen, se requiere una máxima exposición entonces, ¿no? Hay algunos temas que yo creo que son muy polémicos con el de la suspensión, pero aquí entra mucho el tema político. ¿Por qué están haciendo tanto énfasis en que no puedan suspender, ¿no? Y pone incluso Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, ejemplos como el tema de los libros de texto, porque efectivamente nosotros recordaremos que no los pudieron entregar en tiempo en estados como Chihuahua, lo mismo ocurrió en Coahuila, y después el asunto se destrabó y entonces los niños pudieron tener sus libros, ¿no? Pero ya había una afectación, porque no es lo mismo que yo los tenga desde el mes de agosto, que fue cuando empezó el ciclo escolar. Desde el arranque, ¿no?, del curso. Por supuesto. Y el segundo que también plantean, y que no es un asunto menor, tiene que ver con el mismo 5 de febrero, cuando se presentan todas estas modificaciones, y ese mismo día se manda un mensaje desde el Poder Judicial, que no es pues pensando en las sentencias y que estén todo perfectamente pegado a derecho, sino claro que le mandan un mensaje político al presidente cuando pues detienen la reforma eléctrica, ¿no? Él entonces pues entra en este conflicto con Pérez Dayán, uno de los ministros de la Corte, y es una de las que están mencionando. Me parece que hay dos temas importantes. El primero tiene que ver con todo lo jurídico que esto implicaría. Yo creo que la parte más importante y que se tiene que pulir, pero que debería en algún momento pasar, tiene que ver con el Tribunal de Disciplina. Este es un llamado de atención para el Poder Judicial. Claro, pero un consejo que realmente sirva, ¿no? Porque pues hoy nadie tiene claro cuáles son las sanciones a los juzgadores y claro que existen excesos en el Poder Judicial. Claro. Entonces, es decir, pongamos un tribunal de disciplina, ya desde el nombre resulta muy amenazante, por supuesto, al Poder Judicial,
Y entonces ahí que se vayan encargando que sean también elegidas las personas que lleguen a este tribunal, que sería conformado por 5, por la misma elección popular, y entonces se pongan controles reales a la Corte. Este control no estaría supeditado al presidente o presidenta de la Suprema Corte. Entonces creo que eso es muy importante, el que sí pueda avanzar. Los mecanismos de control al Poder Judicial. Todo lo demás entra más en un tema político, por supuesto, ¿no? La forma de elección. Algo que me parece importante es que incluyan a los estados. Ojo, Morelos es justo uno de esos maravillosos ejemplos en donde hoy podemos decir, el Poder Judicial no han llegado las personas más preparadas, estamos hablando de un poder que obedece a ciertos intereses y que claro que se tendría que reformar, ¿no? Porque tenemos un nuevo Tribunal Superior de Justicia en donde pues vemos ahí intereses de muy pocas personas, ¿no? Todo esto pues tiene que ver también con el tema del acceso a la justicia y que este sea realmente universal. Entonces, el tema político, me parece que los errores que quizá en su momento ha tenido la Suprema Corte pues son el tema del salario, ¿no? El que nunca aceptaran que no es posible en un país con tanta pobreza que tengamos salarios tan altos. Entonces, me parece que esa es la clave de lo que está planteando el presidente. Lo que él dice es popular, absolutamente popular. ¿Por qué queremos que cambie la Corte? Pues porque no está obedeciendo a los intereses del pueblo, porque es onerosa, porque están inflados los salarios, las prestaciones, por eso les quitamos los fideicomisos, que todavía es un asunto que se tiene que definir. Entonces, eso juega mucho con el imaginario colectivo, ¿no? Y por supuesto que es una reforma del otro que va a lado avalar la gente. dicen, por ejemplo, es que corre mi vida a riesgo, es que yo estudié mucho. Perdón, pero para empezar es un empleo del servicio público. Claro. No, el problema es que estos ministros, estos jueces, se han constituido en virreyes y creen que el hecho de llegar a un espacio donde sean jueces o sean ministros, prácticamente tienen el derecho a constituirse en auténticos virreyes. Yo creo que eso es una visión que tiene que cambiar. Es algo que desde las universidades se debe decir, es un servicio público y su finalidad, que es darle justicia al pueblo, no la están logrando. Pero el principal tema que preocupa, todo eso me parece que tiene justificación, ¿no? Y en Morelos me parece que queda más que evidente esta pues, simbiosis criminal que se hizo entre el legislativo con estos nombramientos donde pusieron Digamos que el que no llegan los más preparados. Efectivamente. Académicamente pero ¿qué garantiza? no tienen la preparación. O con carrera Y entonces judicial. uno de los O con temas que carrera o preocupan experiencia, ¿no? es justamente la preparación a través de este nuevo método. ¿Qué garantiza que con este proceso democrático de votación por el pueblo lleguen las personas mejor preparadas o más independientes? Hay una a ministra que ocupar incluso estos tiene un espacios? proceso por corrupción, ¿no? Abierto, de las ministras de Morelos. Las recientes Nombramientos. magistradas que fueron nombradas tienen un proceso abierto por corrupción. O sea, es verdaderamente, me parece a mí, absurdo la forma en la que se constituyó el Poder Judicial del Estado de Morelos. Deslegitima, que esa es la característica más importante que tiene que tener el Poder Judicial, ¿no? No se pueden cumplir las sentencias si el Poder Judicial no es legítimo. Ya hemos hablado aquí de cómo el fiscal va a presentar, que todavía le quedan varios años, incluso del siguiente sexenio, a Uriel Carmona al frente de la Fiscalía, cómo va a presentar casos en los que él está acusando, a través de la Fiscalía, por supuesto, de la Procuración de Justicia, a presuntos criminales a manos o en manos de su esposa y también su cuñada. Su cuñada. Y Hay un conflicto de interés ahí. Y esto doctora, esto le da sustento a argumentos, pues, a quien propone, que en este caso es el presidente de la República, modificar la forma en la que son electos. Sí, yo creo que de las dos cosas que están en el tintero, ¿no? Pensando en la elección que sea popular y el Tribunal de Disciplina, me parece que la que tiene que avanzar definitivamente es el mecanismo de control, ¿no? Para que quienes están, pues entonces tengan que ceñirse a cumplir con todos los lineamientos, a que sean sentencias que pues realmente estén apegadas a un sentido de justicia, ¿no? Pues para cerrar el programa, si les parece, no podemos dejar la parte política. Esta visita, esta gira que ha hecho Xóchitl Gálvez. Primero hizo una a Estados Unidos donde fue criticada por la forma en la que pronunció el inglés, y ahora esta gira que realiza donde pues lo que ha destacado, o se ha destacado, es la fotografía que se tomó con Felipe Calderón. Habrá quien diga, no me ayudes, compadre, ¿no? De pronto ciertos sectores dudan de esta candidatura, de este proyecto, pues justamente por su cercanía, por quienes pueden estar detrás, y pues ella lo que hace es confirmar prácticamente quién podría estar encabezando este proyecto electoral.
Me parece que la columna de Fabricio Mejía detalla como la va ligando a la visita que hace tanto a los Estados Unidos como a España con muchos otros asuntos, ¿no? Que empezaron como a enviar mensajes desde el tema de los periodistas, que recordaremos aquí incluso lo tocamos, ¿no? Que se filtraran datos. En esa misma narrativa, los días, la visita de Jorge Ramos, ¿no? Hablando acerca de la violencia, la inseguridad. De ahí también en toda la narrativa de narcopresidente, o sea, con muchos elementos, ¿no? A partir de las investigaciones que en su momento se supone que tenía la DEA antes de la elección de 2006. Y así, ¿no? En esa narrativa que se supone se iba construyendo para que entonces pues llegara a los Estados Unidos. Me parece que fue muy penoso el que pues se agrediera incluso a las personas migrantes que llegaron a manifestarse, porque pues apareció ahí un ex asesor de Vicente Fox, ¿no? Sacando incluso la cartera, diciéndoles que con cuánto dinero ya se iban, o sea, ese tipo de cosas por supuesto que no abonan, que por cierto fueron, me parece, como poco retomadas para lo que representaban, ¿no? Lo mismo pues en el caso de España, que no la recibieran las personas que se supone que iban a estar, pues estos días, ¿no? Que se toma para andar de gira. No me parece que haya sido lo más afortunado, no me parece tampoco que haya conseguido resultados de esto. Algo que le dijeron los migrantes fue, es que tú eres la representación de los gobiernos por los que tuvimos que llegar a este país. Y es justamente eso, la migración en México, y me imagino que habrá una parte de estas personas exitosas, que qué bueno que así sea, que emigran porque, bueno, pues tienen mejores propuestas de empleo, porque... Claro, pero son los mínimos. Pero es un margen mínimo, y la mayoría lo hace justamente expulsados de este país por cuestiones de seguridad, por cuestiones de pobreza. Entonces, me parece que si ella no tiene un discurso que ofrecer, y menos las personas que lo acompañan para ese sector de la población, entonces no tiene ningún caso que haga una gira por el país que sea, donde haya migrantes mexicanos. Siempre la gran mayoría han emigrado justamente porque no encontraron oportunidades en este lugar y porque en el peor de los casos su vida estaba amenazada en este país que amamos tanto, que queremos tanto, pero que a veces nos genera esa situación de no poder vivir porque estamos amenazados. Eso me parece que ella lo supo aprovechar bien en el discurso, porque cuando sucede lo que ocurrió en Tabasco, en esta discoteca, lo toma de manera adecuada. También este asunto de los militares que les colocan estas minas de tierra, que a mí me parece ya escandaloso que el ejército esté perdiendo la vida de los soldados en esas condiciones, cuando enfrente tienes claramente a organizaciones criminales que están ejerciendo terrorismo. Lo reconozca o no el presidente de la República, las organizaciones criminales están ejerciendo terrorismo y la comunidad internacional tiene que intervenir, le guste al presidente o no, porque el terrorismo para los países que están añadidos a la serie de convenciones, de acuerdos internacionales, no pueden dejar crecer lo que está ocurriendo hoy en México, que es este terrorismo que estamos viendo prácticamente todos los días, como lo que ocurrió con las minas que se instalaron, en donde pierden la vida un militar y no sé, más de una decena resultaron... Que no es el primero, ¿no? Los ataques con drones, las trampas que les han puesto cuando llegan, no militares, pero sí agentes ministeriales a investigar una casa y de pronto explota porque lo detonan a la distancia. Desafortunada, volviendo al tema, desafortunada la visita porque no se procura justamente darle respuesta a los migrantes por parte de Xóchitl, pero también el presidente pues ha cometido en esa misma semana una serie de errores más que abonaron al discurso pues de descrédito que ha estado impulsando el Frente Amplio y que le da los elementos, cotidianamente le está dando estos elementos para descalificar al actual gobierno. Yo creo que ahí nada más, en el caso de Xóchitl, retomando un poquito ya la última parte que es la visita con Felipe Calderón, pues sí, nos habla, uno, pues de qué es el líder moral del panismo, pues, ¿qué le hacemos? ¿No? Felipe Calderón ahí está muy sobrevalorado entre los panistas. Dos, es Xóchitl siendo Xóchitl, ¿no? Hace algo y luego se echa para atrás. Lo vimos, por ejemplo, cuando salió a felicitar a Milei cuando gana en Argentina y después dijo, bueno, es que no es como tal que lo felicite, ¿no? Luego lo mismo yo nunca trabajaría con Alito, Alito te necesitamos, por supuesto, ¿no? Y ahorita, en esta misma fotografía que de inmediato Felipe Calderón postea y dice, oh, mi admirada Xóchitl Gálvez,
en donde dice, no, yo no admiro a Felipe Calderón, ¿no? Y entonces se trata de echar para atrás una vez más. Entonces, pues es un doble discurso. Claro que no fue un encuentro casual el que ella acudiera a España y después de que no la recibieron prácticamente ninguno con los que se iba a reunir, terminar entonces con Felipe Calderón, ¿no? Que además, pues recordemos, inmerso en el equipo de campaña está el mismo Max Cortázar, que pues es el O que como llevó aquí, ¿no? todo el tema Graco no del tiene nada peligro que ver para México. conmigo. Ah, perdón, pero estoy trasladándome su camioneta. Claro. Qué cosas, qué Por cosas. favor. Pues esta ha sido la agenda de esta semana. Me parece que en las siguientes ediciones podemos tocar ya de lo que ha sido la intercampaña para estas dos Sí. candidatas. Pero bueno, un comentario Oye, y final. también el tema de las pensiones, porque sí, creo que nos tiene que importar a todos el qué está pasando con esa reforma. Sí, por supuesto, ¿no? Lo que sigue y de dónde va a salir todo este recurso. Claro. Comentario final. Pues yo, por supuesto, desearle primero a Juan Antonio Ayala la recuperación de esta enfermedad que lamentablemente está padeciendo y, por supuesto, mi solidaridad con mi compañero Andrés Salas de Cuautla. Es muy triste. Yo lo viví en la infancia, no se lo deseo a nadie. Tener que salir del lugar en el que tienes tus amigos, tus familiares, tener tu entorno y tener que dejarlo porque estás amenazado. Yo creo que el mundo debería de cambiar. Los exiliados, la gente que tiene que lamentablemente dejar sus lugares de origen por las amenazas, por el crimen, por la violencia en este tiempo, bueno, pues es algo que nos debe llamar la atención. Es mucha gente la que está, no solamente nuestro compañero, mucha gente y de manera cotidiana tiene que dejar negocios. Ayer mismo, mientras estaba ocurriendo lo de Cuautla, perdón, el lunes mismo que estaba ocurriendo, estaban quemando un negocio. Estaban haciéndose actividades que hacen que la gente tenga que dejar su ciudad y tenga que buscar en otras fronteras, en otro lugar, pues un modo de vida. Lo único que quieren es vivir en paz. La gente quiere trabajar, quiere disfrutar de la vida, cuidar a sus hijos y vivir en paz. Y esto no lo está protegiendo el Estado mexicano, está fallando en su labor de dar seguridad a la sociedad. Nos acaban de informar que Andrés ya ha sido sustraído del país, ya se encuentra fuera de México. Y bueno, entiendo que también por eso Pedro comenta esto. Andrés, nuestro compañero Andrés Salas, ya nos acaban de informar hace unos minutos, ya se encuentra fuera del país pues por el tema de garantizar su vida, su seguridad. Doctor. Pues qué lamentable. Me uno, por supuesto, primero pues los mejores deseos para Juan Antonio Ayala y luego pues también a la solidaridad con el compañero, ¿no? Estas cosas no tendrían que suceder, no es posible que después de tener un mecanismo de protección pues se puedan concretar sucesos de violencia, ¿no? Y me ir un poquito al tema del Poder Judicial, creo que pues es una reforma que se requiere de mucho análisis, de debate, pero que es muy importante que en México empecemos también a discutir entre la sociedad qué es lo que pasa en ese poder, porque de repente pues parecía que estaba muy sustraído, ¿no? Que solamente hablábamos del Ejecutivo, del Legislativo, que eran los que nos tocaba elegir, pero bueno, ya en algunos países pues incluso han ido cambiando también las cosas, ¿no? Está por ejemplo ahí la reforma que en su momento impulsó Evo Morales en Bolivia, ¿no? Hay que ver ahora sí pues cuáles pueden ser esos modelos de éxito y cuáles no. Pero en el imaginario colectivo, insisto, pues sí es un tema de que se requiere que pues haya una justicia desde el pueblo. Por supuesto que lo está, si no Nayib Bukele pues no fuera tan y tan popular en El Salvador, ¿no? Con todo y que es un discurso que discrepa de los derechos humanos en este 2024. Claro. Doctora, muchas gracias. Pedro, muchas gracias. Este fue Panorama 360. Gracias por los comentarios, gracias por seguirnos en nuestras redes oficiales, en el canal de YouTube, los comentarios siempre puntuales sobre lo que está ocurriendo. Gracias por además mantenerse informados en este espacio. Gracias al equipo de producción. Pedro Tonantzin, muchas gracias. Michelle Onofre, muchas gracias. Gracias. Y a ustedes que nos hicieron el favor de darle play a esta edición de Panorama 360. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.